Creo que han activado. Y bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Bodero. Soy líder joven del grupo FTA Perú, un retiro católico que se hace desde aquí en Perú. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de peregrinos al encuentro con el Señor, con nuestro querido padre Augusto Meloni. Tenemos el canal de YouTube para que puedan revisar las pastillas y las charlas de fe. Tenemos el Facebook de Reflexiones Católicas con el Padre Meloni y los grupos de WhatsApp para recibir los anuncios de las charlas y actualizaciones sobre las mismas. Y sin más, tengo el honor de presentarles al Padre Augusto para poder escucharlo y recibir esta ponencia. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. A ver, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración de los hijos de Dios. Dios misericordioso, acoge nuestras súplicas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy, el tema tiene por título Peregrinos al encuentro del Señor. Y vamos a tratar de compartir algunas reflexiones sobre este tema. Lo primero es que somos peregrinos, y lo propio del peregrino es que está de viaje, se dirige hacia algún lugar, se dirige hacia un encuentro. El peregrino tiene una dirección. Si yo estoy dando vueltas y no sé a dónde voy ni de dónde vengo, entonces no soy peregrino, porque no tengo una meta, no tengo una dirección. Y claro, nosotros somos peregrinos al encuentro del Señor, al encuentro de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nos dice el mismo Señor. Y entonces, este tema, como podemos deducir, es muy importante, porque si es que uno recibe el don de la fe y uno empieza, diríamos, a acercarse al encuentro con el Señor, uno desea ese encuentro. Y la verdad es que ese encuentro está llamado cada día a ser más profundo y más íntimo. Voy a compartir con ustedes una cita del numeral primero de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que es Dios es amor. Y en esa encíclica el Papa nos dice algo que creo todos conocemos, pero que conviene recordar. Esto está tomado del numeral primero de la encíclica. Dios es amor, del Papa Emérito. Y dice esta primera encíclica, Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y
se menciona, dice el Papa, cuál es el corazón de nuestra fe. Y el corazón de nuestra fe es la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Nosotros hemos conocido, dice San Juan, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Es decir, nuestra fe es que Dios nos ama, que Dios es amor. Hemos creído en el amor de Dios y entonces esto es lo que define al cristiano, al discípulo de Cristo, al que ha recibido el don de la vida nueva en Cristo Jesús. Y señala el Papa, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, moral, o por una gran idea de bien, de felicidad, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y entonces hago esta referencia a este numeral porque nos centra en que el encuentro personal, el encuentro de la persona de Jesucristo y la persona de la criatura humana es lo que es el acontecimiento que da orientación decisiva a nuestra existencia. Y en consecuencia es muy importante. Y Juan, dice el Papa en su Evangelio, señala, capítulo 3, versículo 16, en el diálogo con Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Y esto es una novedad en cuanto a la fe del pueblo de la Primera Alianza, porque ya no es cumplir un mandamiento, sino un encuentro con una persona. Y los mandamientos de la ley, tanto el que está contenido en el Deuteronomio 6:45, amar a Dios sobre todas las cosas, y lo que está contenido en el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Cristo se unifican, porque Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Es el Dios que se revela en su amor y es nuestro prójimo. Y nosotros, en consecuencia, el encuentro es un encuentro de amor. Es un encuentro de amor con Jesucristo. Y entonces la pregunta que uno se tendría que hacer, voy a dejar de compartir el documento, si es que en algún momento es necesario, volveremos a él, solamente es este numeral, pero claro, toda la encíclica está llena de ricas enseñanzas. Pero entonces, el punto central de nuestra vida, porque nuestra vida, la verdadera vida, es ser cristianos, es ser de Cristo. Y entonces el punto central de nuestra vida es el encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo es un encuentro de amor. Y el punto es cómo se desarrolla, cómo se despliega a lo largo de nuestra vida ese encuentro. Y claro, no hay ahí una receta, algo preciso que nosotros podamos esquematizar como un manual de serie de encuentros, pero lo que sabemos es que Él viene en el encuentro nuestro. Él nos ama primero y Él, Dios eterno, el Verbo eterno, viene a nuestro encuentro. Y nosotros sabemos además que ese encuentro de manera ordinaria, porque así lo ha querido y ha sido la voluntad de Dios Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, se realiza ese encuentro en su iglesia, que es su cuerpo. Entonces tenemos, Dios toma la iniciativa, Dios viene a nuestro encuentro, Dios forma a su iglesia, que es su cuerpo, y nosotros al integrarnos a esa iglesia, a ese cuerpo, para que podamos crecer en la vida nueva que nos trae Jesucristo, que es la vida,
nosotros tenemos que crecer y cada vez profundizar en ese encuentro. Ese encuentro cada vez tiene que ser más íntimo al punto que seamos uno con Él. Y eso se desarrolla a lo largo de toda la vida presente. Muchas veces sin nuestra plena conciencia. Muchas veces sin que nos demos cuenta. Pero nosotros podríamos señalar enfáticamente que todos los bautizados que ya hemos recibido la vida nueva de hijos de Dios, ya hemos tenido ese primer encuentro. Tan es así que ese encuentro de amor ha sido un encuentro fecundo que nos ha dado vida nueva. Y por eso Jesucristo viene a decirnos que Él es la vida. Muchas veces hemos comentado en estos jueves la enseñanza de la revelación que la Iglesia nos transmite en su magisterio, y es que nosotros no solo hemos recibido de Dios la vida natural, sino que además hemos recibido la vida sobrenatural en el bautismo. Y nosotros tenemos que dar gracias al Señor por ambas vidas, por la vida natural y la vida sobrenatural. Pero solo la unidad de ambas vidas, diríamos así, que se realiza en la persona de Jesucristo son la verdadera vida del hombre, que en el nuevo Adán Jesucristo asume la naturaleza humana que no era propia de su condición divina, para justamente que se produzca ese encuentro en ese cuerpo, en esa naturaleza que él asume, que es Jesucristo. Y eso se produce él donándonos la vida nueva, la vida sobrenatural, a través de sus sacramentos en su iglesia. Y podríamos entonces resumir diciendo: el encuentro personal con Jesucristo, con el Señor, con la vida, se realiza en la iglesia de Jesucristo y en sus sacramentos. Pero entonces aparecen ahí las dificultades. Si eso es así, tan llanamente como lo decimos, ¿por qué los bautizados, por qué la mayoría de los miembros de la iglesia no vivimos como corresponde a esa comunión de amor y a ese encuentro de amor con la persona de Jesucristo? Él toma la iniciativa, Él sale a nuestro encuentro, Él nos comunica en ese encuentro, en su iglesia y en sus sacramentos, vida nueva, gracia, que es el mismo. Y sin embargo, nosotros muchas veces, tal vez en la mayoría de los casos, demoramos mucho y algunos no toman conciencia de esa vida nueva. No toman conciencia de ese encuentro. Y ahí aparece el segundo punto que tenemos que tener en cuenta y que justamente en su misericordia el Señor hoy nos menciona esa realidad a través del apóstol San Pablo. Porque para que ese encuentro en nosotros se manifieste, nos plenifique, nosotros tenemos que tomar conciencia que hay obstáculos, que hay enemigos que impiden que nosotros no solo reconozcamos ese encuentro, ese acontecimiento sobrenatural de amor, sino que además podamos crecer y testimoniar ese encuentro.
Entonces, en primer lugar, hay obstáculos. Podríamos decir breve y resumidamente, de manera sintética, el obstáculo es el pecado. Y la raíz de todos los pecados es la soberbia. Pero además del pecado y la soberbia, que es un obstáculo, nosotros tenemos que librar un combate. Es decir, el encuentro con el Señor será pleno, cara a cara, cuando acabe la vida presente. Cuando esa vida nueva que hemos recibido, esa vida sobrenatural, que se va configurando en los sacramentos, crezca y nos lleve a la meta de la patria celestial, donde veremos al Señor cara a cara. Es decir, nosotros tenemos primicias del encuentro, porque ese encuentro se realiza a través de la Iglesia de Jesucristo y a través de sus sacramentos, pero los sacramentos son signos de la gracia. Diríamos, son signos de Dios. Y en consecuencia nosotros tenemos que aprender a reconocer esos signos. Y reconocer que en cada uno de esos signos se está produciendo ese encuentro de amor. Pero para que nosotros podamos reconocer y tener esa experiencia religiosa del amor de Dios que se encuentra con el hombre, con el ser humano, nosotros recibimos el don de la fe para poder corresponder a ese amor. Pero como veíamos la semana pasada, cuando hablábamos de estas dos ciudades que se construyen en base a dos amores, nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente lo que produce el pecado en nosotros es que estamos dispersos. Tenemos muchos quereres y nosotros poco a poco necesitamos ser purificados para crecer en ese amor y poder gozar y disfrutar y gustar las primicias de ese amor que nos sigan moviendo para crecer en ese amor, diríamos, por la acción del Espíritu Santo que Jesucristo nos envía para que en este tiempo post-pascual, es decir, luego de su ascensión a los cielos, donde Él está entre nosotros, pero está de una manera, diríamos, en signos, que tenemos que empezar a reconocer y aprender a reconocer y amar. Nosotros hemos venido comentando, según las enseñanzas de la revelación y de la Iglesia sobre estos temas en las últimas semanas, distintos aspectos de estos temas, distintas dimensiones de este encuentro. Y entonces ahora un poco que es recapitular lo que hemos venido comentando en jueves anteriores. Diríamos, en la peregrinación cada vez tenemos que tener más conciencia de esta realidad. Y entonces, además de este combate espiritual representado en estas dos ciudades, que hoy San Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, nos dice que es un combate espiritual no contra la carne ni contra criaturas humanas, sino contra los espíritus que se oponen a ese encuentro, que se oponen a que nosotros podamos corresponder ese amor que ellos ya han rechazado y que quieren que nosotros no gustemos. Y por eso nos seducen con, diríamos,
otros quereres que mueven nuestro gusto, nuestros apetitos sensibles, para impedir que nosotros gustemos qué bueno es el Señor. Y entonces ese combate espiritual es un combate de fe. Y ese combate, cuanto más temprano, cuanto más rápido nosotros tengamos conciencia de contra quién es, nosotros podremos estar más alertas y más advertidos para retirar obstáculos. Pero además, el enemigo no descansa. El enemigo no se va a detener, no se va a dar por vencido. Y entonces nosotros tenemos que saber que ese combate dura toda la vida presente. Y no podemos en ningún momento pensar que ya tenemos, diríamos, en palabras de San Pablo, la corona ya alcanzada. Eso solo se alcanzará al final de la vida presente. Y por eso hoy día veíamos en este pasaje de la carta a los Efesios, correspondiente al jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario, año par, que San Pablo dice finalmente, oren por mí. San Pablo está anciano, San Pablo está preso, San Pablo está enfermo. San Pablo nos ha manifestado en la primera carta la grandeza de la obra de Dios en Jesucristo. Bendito seas, Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Empieza el himno que veíamos al inicio de esta carta a los Efesios. Y luego nos ha manifestado todo ese amor de predilección, que no está restringido a ninguna criatura humana, sino a todos, es universal. Y que está lleno de peligros y obstáculos. Y entonces San Pablo va a resumir esos obstáculos como un combate espiritual que nosotros tenemos que librar. Es decir, nosotros somos iglesia militante, es decir, iglesia milicia, pero contra quien combatimos no es contra criaturas humanas. Sin embargo, parte de los engaños van a ser que nosotros creamos que los adversarios son las criaturas humanas. Son, diríamos, los pecadores, lo que en la denominación del pueblo de la primera alianza eran los gentiles, los paganos. Ellos creían que ellos eran exclusivamente los únicos elegidos, a pesar de que se les había anunciado que era una llamada y una vocación universal, ellos se sentían los únicos. Y entonces, nosotros tenemos que descubrir que podemos cometer los mismos errores que el pueblo de la primera alianza. Y creer que nuestros adversarios son otras criaturas humanas, dentro o fuera de la iglesia. Y entonces, estas dos ciudades en las que actúan no solo las criaturas humanas, sino también los ángeles caídos y los ángeles fieles al Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta que el adversario son los ángeles caídos, Satanás y su ejército, que no vemos, que están escondidos a nuestra experiencia sensible, están ocultos, no se manifiestan y actúan a través de criaturas humanas. Y nosotros podemos confundir a los medios, a las criaturas humanas, a los pecadores, diríamos, como los enemigos. Y cuando así hacemos, nos equivocamos. Pero además,
el enemigo sabe que nosotros, además de múltiples quereres, tenemos muchos temores. Y que el temor más grande que tenemos es a la cruz, a la tribulación en la vida presente, que tememos finalmente a elegir al Señor y renunciar a los otros amores. Todo eso significado en el temor a la muerte. Ahora vemos en el pasaje, los últimos versículos del capítulo 13 de San Lucas, cómo estos fariseos, que de alguna manera representan esa enfermedad espiritual que les impide reconocer al Señor que viene a su encuentro, lo tienen frente a sí y no pueden reconocer, no tener un encuentro de amor, sino que por el contrario, lo rechazan, no lo entienden, lo critican, lo descalifican. Vemos que un fariseo, dice el capítulo 13, los últimos versículos que hemos leído en el fragmento de hoy en la misa de este jueves de la 30ª semana del año par, dice que los fariseos se acercan a decirle: Herodes te quiere matar. Quieren atemorizar a Jesús con la muerte. Estas personas no saben que Jesús tiene claro para qué va a Jerusalén, que él voluntariamente está yendo a Jerusalén y sabe que en Jerusalén lo van a matar. Y por supuesto ese temor que podría haber amedrentado a cualquier criatura humana, no puede amedrentar a Jesús, que es la vida, y que experimentando la muerte va a matar a la muerte y va a derrotar al último enemigo, para que nosotros podamos tener ese encuentro pleno con él. Ya no a través del velo, sino el encuentro cara a cara. Y entonces para eso nosotros necesitamos atravesar el umbral de la muerte. Y para eso Jesucristo, para abrir esa puerta, él siendo Dios, que no puede morir, asume nuestra naturaleza humana para experimentar la muerte y matar la muerte. Y por eso él toma la decisión de ir a Jerusalén. Porque Jesús quiere llevarnos a nosotros con el encuentro pleno con el Dios uno y trino. Es decir, con la comunión de amor. No solo con la manifestación del amor a través de su bien, de su bondad, de su belleza, sino al amor mismo. Y entonces, él en su humanidad quiere manifestarnos la belleza, la verdad, la bondad de todo su ser, porque Dios es la perfección suma, para que nosotros podamos amar sus palabras, sus enseñanzas, sus dones, sus signos, y amarlo a él como persona, porque nosotros tenemos que pasar de amar, diríamos, bienes, a amar al bien, a la persona que es el bien sumo, que es Dios. Y por eso es que nosotros en nuestra experiencia de la peregrinación terrena necesitamos darnos cuenta que la manera en que vamos creciendo en el amor es darnos cuenta que muchas veces amamos más las cosas, los bienes, que a la persona que es fuente de todo bien. Porque el pecado nos divide, nos impide poder
acoger de ese amor de manera, diríamos, inmediata, y por eso es que se tiene que hacer todo un camino, y por eso es que el Señor se nos manifiesta en una serie de encuentros. No es un solo y único encuentro el definitivo, sino que esos encuentros se tienen que dar progresivamente a lo largo de toda la peregrinación, para que simultáneamente crezcamos en el amor a Dios y crezcamos en el amor a nuestros hermanos, a quienes en primer lugar tenemos que reconocer como próximos, como prójimos, y luego como hermanos miembros de una misma familia. Y ambas dimensiones tienen que crecer. El amor a Dios y el amor a los hermanos, porque como nos enseña el Papa, y está en la enseñanza de Jesucristo, y lo veíamos ya hace 2, 3 semanas, en ese pasaje de el samaritano, la parábola que el Señor cuenta ante la pregunta de cuál es el mandamiento más importante, la pregunta del escriba, que quiere una aproximación, diríamos, intelectual, una aproximación conceptual. Está concentrado, diríamos, en la doctrina. Y Jesús lo lleva a la experiencia. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que crecemos en el amor de Dios, recibiendo la gracia que se nos comunica a través de su iglesia en sus sacramentos y en la experiencia de amor con nuestros hermanos. Ambas son necesarias. No es que una puede prescindir de la otra, pero no es que las dos tienen igual jerarquía, porque el Señor nos ama primero. Él toma la iniciativa y en consecuencia nosotros tenemos que ir a la fuente del amor y de esa fuente brotar en nosotros el amor que se derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, como nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Pero nosotros tenemos muchos quereres, muchas confusiones, decíamos nosotros, muchos ruidos. Y justamente en la escucha del Señor y en la oración, nosotros vamos descubriendo la voz y las palabras que el Señor nos dirige porque Él nos habla y vamos amando sus palabras y sus preceptos. Pero si es que yo no quiero escuchar y no me doy cuenta que necesito amar sus preceptos, entonces yo voy a caer en el engaño de sobresimplificar y creer que ya lo conozco. Pero a Él no lo puedo conocer de una vez por todas, porque yo no me conozco a mí mismo y no sé todos los obstáculos que tengo en mí. Y por eso es que Él me tiene que limpiar, me tiene que curar. Y por eso es que yo en esa oración necesito darme cuenta que el obstáculo para el encuentro es mi soberbia, que es la raíz de todos los pecados. Y por eso es que el Señor nos presentaba el domingo pasado ese pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, de la oración del publicano y del fariseo. Y cómo para el publicano es más fácil el encuentro, porque el fariseo está lleno de ruidos, de preconceptos, está fijándose en sus obras, no en la obra de Dios, en su iniciativa y no en la iniciativa del Señor. Y entonces el fariseo ama sus obras, ama sus criterios, ama sus normas,
pero no ama a las criaturas humanas, ni ama a Dios. En otras palabras, se ama a sí mismo. Tiene que salir de la ciudad, del mundo, porque el fariseísmo es la consecuencia de la mundanización de la fe y el reemplazo de esa mundanización que no logra acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, el reemplazo con nuestras prácticas, con nuestras acciones y con nuestros acercamientos intelectuales. Como el Señor sabe y conoce la gravedad de la enfermedad, una y otra vez nos produce en las circunstancias concretas de la vida cotidiana, mientras que peregrinamos, la oportunidad de que nosotros descubramos su presencia en la práctica de la caridad, es decir, amando a nuestros hermanos. No tampoco como una búsqueda pelagiana, voluntarista. No cuando nosotros decidamos, entre comillas, ejercicios, entre comillas, de caridad, sino en experiencia concreta, cotidiana, que tiene que empezar en la familia, que tiene que empezar en los esposos. Y por eso es que San Pablo, en la carta a los Efesios, luego de habernos presentado en la primera parte la misericordia, el amor de Dios y la vocación universal, se pone en oración, dobla las rodillas, implora el Espíritu Santo y nos empieza a hablar de las distintas relaciones al interior de la familia, entre los esposos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, porque nosotros tenemos que empezar a amar como el Señor ama con nuestros prójimos. Y nuestros prójimos son nuestros familiares en las familias constituidas en el Señor. Pero un peligro, nuevamente, es nuestras palabras. Ya no solo los ruidos interiores, sino los ruidos que nosotros producimos en los demás, porque muchas veces nuestras palabras no son palabras amables. Y de lo que habla nuestro corazón, perdón, de lo que hablan nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces nosotros tenemos que descubrir cómo está el nivel de encuentro con el amor en la medida en que nosotros cada día amamos más. Pero no en apariencia, ni en negocios, ni en buscar reconocimientos humanos, sino en el deseo de hacer la voluntad de Dios, de amar como el Señor ama. Pero solo podemos amar como el Señor ama y solo podemos estar vigilantes a esa práctica del amor si es que el Señor mismo mueve nuestros actos, mueve nuestros pensamientos y Él ama en y con nosotros. Y nosotros empezamos a reconocer la presencia del Señor en nosotros y en nuestros hermanos. Y entonces verdaderamente los amamos porque son nuestros hermanos. Igual que nosotros son imagen y semejanza de Dios. Igual que nosotros peregrinan y están siendo purificados. En consecuencia, no son nuestros enemigos. Las ideologías del mundo, la consigna de la violencia como partera de la historia y los intereses y los cálculos inmediatos y la idea distorsionada del amor como un mero placer y un mero, diríamos, atención a nuestros caprichos y necesidades nos impide crecer en el amor como donación, como entrega. Y claro, la familia, por eso, siendo
también iglesia doméstica, lugar de encuentro, tiene que ser una familia que no se encierra sobre sí misma. Y tiene que ser una familia donde todos los integrantes crecen en el amor, no solo en edad, no solo en conocimiento del mundo. Y entonces, en el plan de Dios para formar una nueva familia, el Señor quiere que se constituyan esa nueva familia a partir de las familias que en el sacramento del matrimonio y en el sacramento del orden, Él quiere formar. Y por eso es que nosotros tenemos que amar el sacramento, no solo del bautismo, no solo la Eucaristía, sacramento de amor, sino todos los sacramentos, y en especial los sacramentos de servicio, porque es en el servicio donde el amor de Dios se va a concretar y donde nosotros vamos a vencer nuestro egoísmo, nuestra pereza, nuestra soberbia y nuestros apetitos y amor desordenado, para empezar a amar como el Señor nos ama, movidos por el Espíritu Santo, por la acción de la gracia, que necesita que oremos unos por otros, porque si no nos estancamos y nos detenemos. Y por eso es que las familias, iglesia doméstica, como la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, aprende a orar, viendo orar a la cabeza, diríamos, y luego orando el cuerpo, el Cristo total, y es la Eucaristía, y esos son también los sacramentos. Pero esa oración es para que pidamos la gracia santificante que la recibimos a través de los sacramentos, pero también las gracias actuales para que nosotros podamos responder al amor que el Señor nos da. Porque se espera que nuestra respuesta sea libre. El Señor no nos va a violentar. Y justamente, si nosotros no crecemos en conciencia, no crecemos en oración, no crecemos en la escucha, es porque los obstáculos impiden que nosotros acojamos al Señor. Y si es que nosotros reconocemos que eso está ocurriendo en nosotros mismos y en los demás, lo que tenemos que hacer es orar unos por otros. Eso se produce en la Santa Misa. Eso se produce desde el inicio de la Eucaristía, cuando nos reconocemos pecadores. Es decir, nos reconocemos publicanos. Nosotros no somos una comunidad de la iglesia peregrina, diríamos de fariseos y publicanos. Todos somos publicanos. Todos somos pecadores, porque para el Señor nuestros pecados no son ocultos. E inclusive los pecados que nosotros mismos no reconocemos, el Señor quiere que los descubramos para que nos pueda curar. Y el primer acto, por eso, de humildad es reconocer los pecadores. Ante quien viene a liberarnos del pecado, quien viene a curarnos, no quien viene a humillarnos, quien viene a levantarnos, quien viene a lavarnos y quien viene a sanarnos. Y por eso es que necesitamos amar, no solo el reconocimiento de nuestros pecados, es de nuestras limitaciones y precariedad, sino también amar el sacramento en el que el Señor nos lava de nuestros pecados, luego de que hemos recibido el sacramento del bautismo. Porque luego de bautizados, queda en nosotros la concupiscencia, que es la tendencia a ir por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. Y la puerta es estrecha de manera misteriosa,
porque implica que no podemos pasar solos. Y entonces reconocemos que somos comunidad de amor, pero de amor herido, de un amor que está dividido, de un amor que tiene que ser purificado, y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. Pero en la mayoría de los casos mundanizados en medio de este mundo que pasa, muchos de nosotros no tenemos conciencia de esa realidad, engañados y envenenados por el progresismo y las ideologías progresistas, es decir, en una visión antropocéntrica y no cristocéntrica. Nosotros podemos equivocadamente creer que podemos prescindir de Jesucristo y que podemos peregrinar sin Jesucristo. Y claro, si peregrinamos sin Jesucristo, nos vamos a perder. Y por eso es que tenemos que volver para encontrar al Señor. Una y otra vez. Y tenemos que ayudarnos mutuamente haciendo oración unos por otros. De manera misteriosa, vemos, como el Señor nos decía en este pasaje del capítulo 18 de San Lucas, el domingo de la semana anterior, domingo 29, el Señor dice, encontraré fe cuando vuelva. Y es que nosotros tenemos que orar por la fe de la iglesia y por la fe de cada uno de nosotros, y especialmente por la fe de los que tienen el encargo de custodiar la fe de los demás. Y esos son los que han recibido más, a quienes se les va a exigir más. Pero finalmente podríamos resumir, porque muchas cosas se pueden mencionar y es imposible agotarlas, no solo porque no las conocemos todos, sino porque el tiempo es escaso. Es importante darnos cuenta en este 27 de octubre, ya al terminar este mes, ya cercanos a celebrar la solemnidad de todos los santos, el primer día de noviembre, y luego la conmemoración de los fieles difuntos. Darnos cuenta que nosotros, la iglesia peregrina, no agotamos toda la iglesia. La iglesia además es la iglesia triunfante. Todos estamos llamados a la santidad, es decir, a tener el encuentro pleno con el Señor. A eso nos dirigimos, hacia allí nos dirigimos, hacia ahí vamos con Jesucristo. Mientras que peregrinamos, hay muchos peligros, tenemos que llevar adelante el combate. Pero la asistencia, los dones necesarios, la gracia, no nos falta. Pero no siempre la cogemos. Muchas veces la rechazamos o muchas veces creemos que no necesitamos de ella, porque nuestra fe se ha debilitado. Y por eso es que los más fuertes tienen que orar por los más débiles. Pero les decía, el momento culminante del encuentro es cuando nos pongamos en presencia del Señor para el juicio particular, para el juicio definitivo. Y nosotros por eso oramos por nuestros hermanos difuntos, por los que ya partieron. Porque nosotros no sabemos, luego de la vida presente, cuál es el resultado del juicio. Porque el único juez es Jesucristo. Y nosotros mal podemos juzgar a los demás y mal podemos juzgarnos a nosotros mismos. Podemos examinarnos y debemos examinarnos diariamente para pedir perdón y pedir gracia por nosotros y por los demás. Pero el juicio
se realizará al final de la vida presente si es que nuestra generación no es la que va a participar del juicio universal. Y en el momento culminante de la vida presente, lo más importante es arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, cómo nosotros podemos ayudarnos mutuamente es reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón por nuestros pecados. Y entonces, si es que nosotros tenemos o conocemos de familiares, de personas que están, diríamos, desde criterios humanos en la última etapa de su vida presente, tenemos que ayudarlos con nuestra oración y, si es posible, con nuestra compañía y cercanía y consejo para que tengan ese arrepentimiento de sus pecados. Y si es que ya no tuvieran conciencia para pedir perdón, nosotros acercarnos para que puedan ellos hacer ese acto de contrición, así no lo puedan hacer públicamente. Y en todo caso que reciban la absolución de los enfermos y el sacramento de la unción. Pero una vez que parten, lo mejor que podemos hacer por ellos, y es lo que vamos a celebrar el próximo 2 de noviembre, es aplicar por esos hermanos indulgencias plenarias. Entonces, todos nosotros probablemente, yo creo que sin excepción, tenemos seres queridos, familiares, amigos que ya partieron. Entonces, ya próximos a esta fecha, más que en otras ocasiones, si no lo hemos hecho antes, ya debemos de disponernos para aplicar indulgencia plenaria por esos hermanos. No sabemos si los necesitan o no, pero aplicar esa indulgencia plenaria va a ser de beneficio para los que ya partieron y también para nosotros. Porque cuando esos hermanos nuestros, con la aplicación de estos ejercicios espirituales que la Iglesia nos concede, en virtud de su poder de atar y desatar, esos hermanos en la patria celestial, ellos nos van a ayudar con su oración como Iglesia triunfante, para que nosotros podamos tener las gracias actuales para vencer y reconocer las distintas acechanzas y los peligros que enfrentamos en la vida cotidiana. Y entonces nosotros no tenemos realidad tiempo para dispersarnos en una serie de enfrentamientos, divisiones, discusiones, murmuraciones, agresiones con otras criaturas humanas, porque nos debilita en nuestras fuerzas, nos dispersa, nos desconcentra de la meta. Y el enemigo es experto justamente para que nosotros no lleguemos a la meta. Y la meta es al encuentro pleno con el Señor, al encuentro cara a cara. Y para animarnos y reanimarnos, para seguir adelante en los encuentros cotidianos, en la oración, en los sacramentos, por antonomasia, en la Santa Misa, pero también en la práctica de una caridad ardiente, cercana, con todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Y para eso, si es que tenemos, diríamos, limitaciones por rencores, por resentimientos, una y otra vez acudir a la oración, pidiendo por esas personas con las que tenemos diferencias, con las que tenemos de repente críticas en relación a algunos de sus actos o muchos de sus actos que son contrarios a la voluntad de Dios, pero pidiendo por su conversión y por nuestra propia conversión. En otras palabras, hermanos, el Señor viene a nuestro encuentro, muchas veces nos llama, pero va a haber un momento en que se produzca la llamada definitiva. Y para esa llamada es que nos preparamos.
Yo voy a detenerme en este momento para que podamos tener algún tipo de intercambio, preguntas y comentarios de su parte, porque, claro, es un tema bastante amplio y con seguridad con muchas aristas, y tal vez ustedes puedan identificar puntos que merezcan ser esclarecidos, complementados o tal vez incluso corregidos. Yo me pongo a su disposición, queridos hermanos, para que podamos continuar en este jueves de reflexiones católicas. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias a usted, padre. Increíble. Bueno, nos han llegado varias preguntas. La primera, se la procedo a leer. Padre, ¿cuál es el verdadero opuesto del amor? Y por ende, ¿es de ese opuesto donde salen nuestros temores a la cruz, al amor? El opuesto a amar, y amar es dar, es el tener, es la codicia. Por eso el Señor nos va a decir que nos cuidemos de toda codicia. ¿Ya? Y eso es siempre un punto de combate, porque efectivamente en la realidad presente hay mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que nosotros no controlamos. En realidad nosotros no controlamos nada. Pero vivimos en la ilusión de querer controlar las circunstancias. Y entonces una manera en que nosotros somos engañados y creemos que podemos controlar es acumulando, es decir, en el tener bienes en exceso, como veíamos en esta parábola, de este personaje que ha tenido una cosecha abundante y dice, ¿qué voy a hacer con la cosecha? Voy a derribar mis graneros, construir graneros más grandes. Y el Señor le dice, necio, hoy se te va a pedir la vida. Y entonces, lo opuesto al amor es la codicia. El odio no es lo opuesto al amor. El odio es una pasión igual que el amor. Como toda pasión, las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende hacia dónde está dirigido. Si nosotros odiamos el pecado, si nosotros odiamos las injusticias, el mal, esos no son odios malos, diríamos. Lo que está mal es odiar a las personas, odiar a las criaturas humanas, odiar a los injustos, odiar a los pecadores. Por eso es que nosotros se nos enseña que el Señor no quiere la muerte del pecador, no quiere nuestra muerte, quiere que nos convirtamos y que vivamos. Y entonces lo opuesto al amor es la codicia, es el tener. Es el opuesto. Pero también el amor tiene, diríamos, adulteraciones. Diríamos, amores falsos, amores deformados. Y la única manera de purificar el amor es primero recibir el amor de Dios y tener la experiencia del amor de Dios. Y nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios en la medida en que tomamos conciencia de los dones que recibimos de Dios. Todas las criaturas humanas. Y empezamos a dar gracias a Dios. Pero cuando creemos que los bienes que tenemos no tienen como fuente a Dios, entonces vamos a creer que no necesitamos darle gracias a Dios. Y va a crecer nuestro orgullo, nuestra soberbia, y no le vamos a dar gracias. Entonces no vamos a crecer en el amor de Dios, no vamos a recibir el amor que se derrama en nuestros corazones y vamos a no amar a los demás, sino utilizarlos como bienes y como objetos. Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta es, ¿cómo es posible notar
cuando un proyecto o crecimiento económico nos está llevando a sentirnos cómodos con las cosas del mundo? Bueno, en general, la acumulación de bienes temporales es un alto riesgo, porque nosotros tenemos que reconocer que somos administradores, no somos dueños. Pero cuando uno tiene muchos bienes, o codicia muchos bienes, o cree que la felicidad se va a alcanzar en el consumo de bienes y servicios, nosotros podemos hacer de los bienes pasajeros representados en el dinero una idolatría. Y entonces nos va a impedir crecer en el amor y reconocer el bien verdadero. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque perdemos el hambre de Dios. Porque pensamos que las cosas de Dios nos quitan tiempo. Porque pensamos que las cosas de Dios y Dios mismo no es lo más importante. Dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas. No nos sentimos necesitados. Nos volvemos autosuficientes. Creemos que nosotros podemos resolver los problemas por nosotros mismos. Y entonces Dios aparece lejano, distante. Y muchas veces es en la experiencia de la cruz, del dolor, del sufrimiento, donde nosotros empezamos a tomar conciencia de que estamos equivocados. Y por eso es que nosotros, para poder seguir al Señor, tenemos que tomar la cruz. Y por eso es que el encuentro con el Señor se actualiza, se purifica en la experiencia del dolor. En el afiche de este jueves se veía a una serie de personas con una cruz. Y efectivamente el Señor nos dice, quien no me ama a mí más que a sí mismo, más que a su padre, que a su madre, que a sus hermanos, que a sus hijos, no puede ser discípulo mío. Quien no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser discípulo mío. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la cruz, que no es única, sino que a lo largo de la vida uno va teniendo, diríamos, distintas cruces que gradualmente vamos encontrando, son medicina amarga para que nos ayude a que tomamos conciencia de que estamos mundanizados, apegados a los bienes pasajeros y que nos estamos apartando del Señor. O nos hemos estacionado, nos hemos vuelto cómodos y creemos que podemos ocupar el lugar de Dios. Y claro, el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, permanentemente nos está proponiendo estos engaños. Necesitamos estar vigilantes. Muchas gracias, padre. Procedo con la siguiente pregunta. Padre, ¿cómo aceptar la cruz si le tenemos miedo al sufrimiento y no sabemos cómo llevarla para ir al encuentro con el Señor? Es que para enfrentar las tribulaciones de la vida presente, nosotros no podemos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos del Señor, de la gracia. Y por eso es que no es lo mismo el nivel de crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad que uno tiene cuando enfrenta pues en el mundo todavía situaciones que no son tan complejas, pero conforme avanzamos mar adentro, conforme avanzamos en la peregrinación, cada vez necesitamos más gracia. Por eso es que tenemos que crecer como esa semilla que ponía el Señor en el ejemplo del
la semilla de mostaza y la levadura, tiene que haber un crecimiento de la gracia, no solo en estatura, no solo en conocimiento, no solo en experiencia del mundo, sino necesitamos crecer en el amor de Dios. Ese es el crecimiento de la gracia. Y para eso nosotros tenemos que acoger al Señor que viene. Pero claro, si no sabemos dónde se produce ordinariamente ese encuentro, si es que no amamos sus sacramentos, si no amamos ese encuentro y no amamos la oración, entonces vamos a encontrarnos con la cruz y esa experiencia del dolor será una oportunidad para que podamos levantar nuevamente nuestros ojos al Señor, porque descubriremos que nuestras capacidades, que nuestras fuerzas humanas, que la ciencia, que la tecnología, que el dinero, que el poder, que nuestras relaciones amicales, familiares no son suficientes. Y entonces tomamos cuenta de nuestra indigencia y volvemos a la oración. Reconocemos que necesitamos del Señor. En estos días, no recuerdo exactamente si fue el lunes o en qué fecha, yo usualmente cuando celebro la misa de difuntos, les comento a las personas, porque cuando parte un ser querido, pero también cuando un ser querido está agobiado por la tribulación, por la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad grave, donde la ciencia, la tecnología ya no son, diríamos, capaces de dar pronósticos certeros, y se dicen estas palabras comunes entre los médicos, ¿no? El pronóstico es reservado, ya no tenemos nada que hacer. Entonces uno dice, ¿a dónde voy a ir? O cuando parte un ser querido. El lunes justo había ido, antes de celebrar la misa en la parroquia, me habían venido a buscar para hacer la unción de los enfermos. A una persona que ya estaba en cuidados intensivos en una clínica aquí en nuestra ciudad, y entonces un hermano de este paciente que no se había casado, no tenía esposa, no tenía hijos. Sus hermanos todos estaban en el extranjero, este era el único hermano aquí. Y entonces su hermano estaba inconsciente. Y esta persona era una persona que se había alejado del Señor. Había dejado a pesar de que se reconocía como una familia y una persona de fe, pero se había alejado de la iglesia. Pero sin embargo, en ese momento de dificultad de recibir la noticia de los médicos que ya no había nada que hacer, entonces esta persona busca un sacerdote. Va a una parroquia a buscar un sacerdote. Yo le decía, pero ¿por qué no te fuiste a otra clínica? A buscar otros médicos, a buscar otra opinión. Entonces decía, padre, es que ya me han dicho que ya no hay nada que hacer. Porque este hombre antes me había dicho que se había alejado de la iglesia, que su fe se había debilitado. Yo decía, mira, qué bueno es el Señor porque tu fe no se ha debilitado. Y tanto no se ha debilitado que tú has buscado en el momento decisivo al Señor, que es el que puede, el único que puede atender las necesidades que tenemos todos los seres humanos, porque nuestra necesidad es de salvación. Y entonces yo en la misa luego de la unción les comentaba, porque era una misa de difuntos. Claro, les decía a esos familiares, ¿y ustedes por qué en lugar de pedir una misa por su familiar difunto, por qué no han ido a buscar un médico, un ingeniero, un arquitecto? ¿Por qué vienen a buscar al Señor? Y muchas veces personas que asisten a misa de difuntos, no todos son personas que tienen una fe viva, una firme esperanza. Están muchas veces mundanizados. Sin embargo, esa fe no la pueden apagar totalmente. Y entonces en ese momento se acuerdan del Señor y pueden tener el encuentro.
pero ese encuentro necesita muchas veces de nuestra oración. Por eso cuando se celebra la misa de difunto, la iglesia normalmente pide por el difunto y pide por los familiares del difunto. Y yo les digo a las personas, ¿quiénes son los familiares? Y claro, generalmente, bueno, aquí en la parroquia donde estoy ya la gente ya aprendió, los que van habitualmente a misa, y entonces los parroquianos, diríamos, levantan la mano. Y entonces algunos pocos de los que asisten no levantan la mano. Digo, ¿ustedes no son familiares? Y es que cada vez que celebramos una misa de difuntos, celebramos una misa por un familiar nuestro, por un hermano. Claro, no lo conocemos, no sabemos su nombre, no hemos tenido ningún encuentro con ese hermano, pero en el momento de la celebración eucarística nos encontramos con todos nuestros hermanos en Cristo, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. Es una asamblea familiar. Y entonces nosotros tenemos que descubrir cómo el Señor obra, produciendo esa multiplicidad de circunstancias que nos ayudan para que descubramos verdaderamente quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y que podamos crecer en el amor. Y entonces uno se da cuenta, sí, pues hay muchas personas que yo no reconozco como mis hermanos. Hay muchas personas que los considero mis enemigos. Hay muchas personas que yo considero que no merecerían, entre comillas, misericordia. Y eso ocurre, por ejemplo, en circunstancias de polarización y de violencia, como en estos lugares que están en pleno conflicto bélico. Y el mundo asusa el conflicto. Con profundo dolor yo veo las noticias acerca de esta guerra y el comportamiento de los líderes mundiales, y parecería que para las potencias occidentales de lo que se trata es que muere el último ucraniano. Mira, no se rindan, te voy a dar más armas. Ustedes sigan luchando hasta que muere el último. Pero entonces no es que quieren el diálogo, no es que quieren la paz. Y claro, ¿por qué ocurre eso? Porque no se reconocen como hermanos, porque para ellos, bueno, a lo más los ucranianos serán sus aliados, pero los rusos son sus enemigos. Y viceversa. Para los rusos, los occidentales, la OTAN son sus enemigos. Y claro, uno puede sentirse forzado a tomar partido por unos u otros, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que esa es una lucha fratricida entre hermanos. Así no estén todos bautizados. Y claro, ¿por qué ocurre eso? Que la violencia, la lucha de clases, los intereses, la búsqueda del poder, equivocadamente muchas personas creen que es lo más importante. Como dice ese lema maoísta, no salvo el poder, todo es ilusión. Y eso es falso. El amor es el que no pasa nunca. El amor es capaz de unir, el amor es capaz de purificar. Y nosotros necesitamos ser purificados en la experiencia del amor, y muchas veces esa experiencia del amor se realiza en la cruz. Y por eso el Señor dice, en este diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y justamente son las lecturas que vamos a tener el día de mañana, en que vamos a celebrar la solemnidad del Señor de los Milagros. Porque estamos tocando este tema en los últimos días de este mes morado, en los últimos días de este mes de octubre, en la antesala de la celebración de la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, pero también es en medio de estas prácticas paganas que se han insertado en medio de estas fechas
previas a la celebración de la victoria de Jesucristo, en estas, entre comillas, celebraciones neopaganas, que son cultos satánicos, que el mundo promueve muchas veces como comercio y negocio. Entonces no es el interés, no es el dinero, no es la guerra, no es la violencia, pero incluso en medio de ese dolor, las personas no son abandonadas por el Señor. En medio de esas injusticias, el Señor se sigue manifestando, porque Él viene al encuentro de todas las criaturas humanas y de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que crecer en esa experiencia de reconocer su presencia para que podamos ayudar a otras personas a también descubran que el Señor está a la puerta llamando. Gracias, padre. Procedo con la siguiente pregunta. ¿Qué actividades podemos hacer el 31 de octubre para contrarrestar puntualmente las cosas negativas que trae la celebración de Halloween en nuestra sociedad y así realmente ir al encuentro con Cristo Jesús? Propone específicamente la adoración de reparación nocturna. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es esto que nos enseña San Pablo, que el enemigo con el que combatimos, contra el que combatimos, es Satanás y los espíritus caídos. Y en consecuencia, muchos de nuestros hermanos que sin saberlo pueden creer que en estas celebraciones paganas van a encontrar una diversión, un entretenimiento o algo que les ayude a, diríamos, relajarse de las tensiones y presiones de la vida presente, donde se busca involucrar desde los pequeños, desde los niños, son obra del mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, si es que estén nuestras posibilidades, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, advertirles, proponerles alternativas familiares, por ejemplo, que se organicen, especialmente en las familias donde hay niños, para tener un momento de encuentro, de compartir, donde hagan algo de oración y poder evitar esta arremetida que con todo el poder mediático se trata de imponer. Eso es un punto. Y claro, tenemos todos estos días algunas horas. Yo conozco experiencias de que en algunos condominios, edificios, algunos de los vecinos o de los encargados de la administración, se les había ocurrido ya desde antes de estas fechas en poner, entre comillas, decoración alusiva a estas celebraciones paganas. Y personas de fe se han opuesto, han persuadido y han conseguido que se retire ese tipo de publicidad. Los más afectados son los niños y los jóvenes. Y entonces, nosotros que de alguna manera estamos librando el combate para poder ser fieles al Señor, tenemos que ayudar a los más pequeños, a los más frágiles. Agotados esos medios y sin perjuicio de realizar además jornadas, vigilias, oración, los que puedan participar y asistir, por supuesto que la oración va a ayudar para tratar de reparar las consecuencias negativas de todos aquellos a los que, arrastrados por esta publicidad insana, se vean involucrados en estas cosas. Pero hay que advertir que esto no es algo que ocurre una vez al año, sino que al presente prácticamente es algo cotidiano. Y en consecuencia nosotros tenemos que vivir en una actitud, como nos dice el Señor, de vigilancia, de oración,
unos por otros, como hoy nos recuerda San Pablo, pidiendo siempre por la conversión de nosotros mismos en primer lugar y de todos los pecadores. Es una oración que no puede faltar. Y otra oración que no puede faltar en nuestra oración cotidiana es orar por los que están agonizando, orar por los que están en el momento definitivo del combate, para que reciban las gracias necesarias, para que puedan arrepentirse si necesitan ese arrepentimiento, y para que sus familiares y amigos puedan responder según lo que necesitan en ese momento, como les comentaba, de este hermano, de este paciente que estaba solo en una unidad de cuidados intensivos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser y estamos llamados a ser una comunidad de oración, una comunidad en comunión con Cristo, que es la oración, la palabra que dirige el Padre y que en naturaleza humana asumida de nuestra Madre Santísima, Él responde, implorando por nosotros misericordia y perdón. Entonces, no veamos todas estas circunstancias como que significan una derrota, sino una prueba para que nosotros respondamos según las actuales circunstancias, pidiendo más gracia, pidiendo crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad. Muchas gracias, padre. Procedo a leerle la última pregunta. ¿Cómo podemos tener un discernimiento verdadero? ¿Cómo saber que nuestra peregrinación realmente va al verdadero encuentro de Dios y no hacia un querer del mundo? Diríamos, nosotros no vamos a tener plena certeza, ¿ya? Porque nosotros no vivimos en la plena visión. Nosotros lo que podemos saber es que nuestro deseo, nuestros esfuerzos están dirigidos a hacer la voluntad de Dios. Si la estamos cumpliendo plenamente o no, es algo que no vamos a poder tener con plena certeza. Y por eso es que tenemos que peregrinar en el santo temor de Dios. Eso nos previene de las autosuficiencias, de las autocanonizaciones, y nos va a ayudar a que comprendamos que la soberbia no la vamos a derrotar sino hasta que libremos la batalla final, cuando nosotros seamos humus, barro, polvo y ceniza. Mientras tanto, vigilancia. Entonces, eso es como la pregunta que le dirigían al Señor camino a Jerusalén. ¿Son pocos los que se salvarán? El Señor no responde esa pregunta. Lo que nos dice es que nos esforcemos por pasar por la puerta estrecha. Si estamos pasando, si estamos estancados, eso nosotros no lo vamos a saber con certeza. Lo que nosotros tenemos que pedir la gracia para que esos esfuerzos no decaigan. Porque les decía, pasar por la puerta estrecha es no es pasar solos. Porque nosotros no somos individuos, nosotros somos comunión de amor. Muchas Nuestros gracias, ojos padre. tienen que estar puestos en el Señor, no tanto en nosotros mismos, ni siquiera en excesivos autoexámenes, más allá de reconocer nuestras infidelidades, nuestras negligencias, que somos siervos inútiles. Bueno, yo no sé Muchas si es gracias. que no hubiera ninguna pregunta adicional, tal vez podríamos terminar con una oración, si les parece. Sí, padre, muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas. Yo no sé si les han avisado
y han puesto en los avisos, no he visto dentro de los asistentes a... Nosotros, como todos los años, el 1 de noviembre, organizamos una jornada de oración que en estos 2 años de pandemia ha sido de manera virtual, pero que en realidad empezó de manera presencial, rezando el rosario durante la procesión del Señor de los Milagros en el último día, en el 1 de noviembre, donde pedimos por las familias y pedimos por el Perú. Yo no sé si es que han compartido ese afiche, no. ¿Lo han pasado? ¿Lo han pasado? No. Ahora, se los voy a pasar, no sé, al WhatsApp del grupo en este momento, se los estoy pasando para que lo puedan proyectar. Ese rosario por la vida y la familia en el Perú. Ya tiene no sé exactamente qué edición es, pero se viene realizando ya hace varios años. Y va a ser este 1 de noviembre en la intersección de los jirones Ica y la avenida Tacna, durante el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros. Si ustedes lo pueden, alguien lo puede compartir. Y si no, se le puede pasar también por los grupos de WhatsApp, para que todos los que puedan asistir, asistan. Además, se tiene previsto que pueda existir la oportunidad, no sé si es que así lo han considerado nuestros hermanos Tito y Norma, que son los que animan este rosario, pero en todo caso quedan todos formalmente invitados por las redes sociales. En los próximos días daremos más detalles. Pero esta es una oportunidad también a los que no puedan participar en estas vigilias de el 31, hacer oración en esta experiencia que es muy enriquecedora, porque generalmente lo que se observaba es que las personas que acuden a la procesión del Señor de los Milagros, por supuesto, hacen oración. Pero cuando se empieza a rezar el rosario, inmediatamente decenas, centenas, miles de personas se unen. Y entonces, en la experiencia que hemos tenido en años previos, difícil de contabilizar, pero se escuchaba con potencia el eco de personas rezando el rosario. Y claro, esa oración es necesaria. Y no reemplaza, es una iniciativa más dentro de las múltiples iniciativas que tienen distintos grupos dentro y fuera de nuestro país para hacer oración a tiempo y a destiempo. Bueno, yo con eso quisiera terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, queridos hermanos, Alejandro, a todos los que han participado en el rosario y en la moderación.